Hola, este es el vídeo 6 del tema de aritmética de precisión finita del curso de métodos numéricos. En este vídeo vamos a ver algunos ejemplos de operaciones que pueden producir error de redondeo en las aritméticas de precisión finita. También vamos a ver un cálculo teórico sobre cuál es el error máximo de redondeo. Y también vamos a estudiar cuál es la distancia mínima entre dos números distintos de la aritmética, que es una cuestión que tiene relevancia cuando hacemos test de comparación de números dentro de los algoritmos. Bien, el error de redondeo, como ya se ha dicho, es el error más importante que se produce y que aparece cuando hacemos operaciones y cálculos en las aritméticas de precisión finita, y lo que vamos a hacer en primer lugar es ver algunos ejemplos para decidir cuándo se produce un error de redondeo al hacer operaciones y cuándo no. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, donde hacemos la operación a igual a 1 más 1 partido, 2 partido t más 3, pues hay que tener en cuenta que el t justamente es el número máximo de valores de la mantisa, de bits que utilizamos para almacenar la mantisa, con lo cual aquí a lo más que podemos llegar en la aritmética es a 1 partido 2 elevado a t, con lo cual si ponemos 1 partido 2 elevado a t más 3 y se lo sumamos a 1, automáticamente esta parte no se va a poder almacenar, no le aporta nada a 1, y por tanto el resultado de la operación va a ser, al almacenarlo, va a ser 1. En esta segunda operación, pues no va a haber error de redondeo, o sea que el cálculo se va a almacenar de forma exacta, porque el valor que hay aquí es menor que t. En este ejemplo, donde tenemos 8 más 1 partido 2 elevado a t menos 1, hay que tener en cuenta que aquí tenemos un 8. Entonces, lo primero que hay que hacer es expresar este número en la forma estándar en base 2, y si expresamos ese número en forma estándar base 2 es este, de tal manera que aquí nos aparece un término mayor que t, y por lo tanto esta parte va a desaparecer porque no se le va a poder acumular al 1, porque ya es un elemento de la mantisa que está fuera de lo que permite la aritmética, y por lo tanto el resultado de la operación va a ser 8 al almacenarlo, ¿no? El caso de a igual a 0.1 siempre va a acumular un error de redondeo, porque como se ha visto anteriormente, el 0.1 tiene un número infinito de elementos de la mantisa distintos de 0, con lo cual en cualquier aritmética de precisión finita, independientemente de cuál sea el valor de t, pues siempre va a haber un pequeño redondeo al hacer la asignación a igual a 0.1. Aquí vamos a ver algunos otros ejemplos del mismo tipo. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tenemos es un número que hemos elevado al cuadrado. Entonces, si elevamos este número al cuadrado y hacemos la operación de elevar al cuadrado, nos sale esto. Como estoy en la aritmética de 32 bits con una precisión t igual a 23, pues aquí a lo más que podemos llegar es a 23, y como está el 30, pues resulta que este término no va a aparecer cuando haga la asignación, es decir, que ese término desaparece y por lo tanto se produce error de redondeo. En este segundo ejemplo, pues como tengo 0.1, ya eso va a arrastrar un error de redondeo, con lo cual el cálculo total también va a tener un error de redondeo. En el caso este, pues tengo esta suma, que esta suma resulta que la puedo expresar de esta manera, y por lo tanto se expresa perfectamente
en la aritmética de 32 bits y no va a haber error de redondeo, ¿no? En este ejemplo, pues lo primero que hay que hacer es escribir el número de forma estándar siguiendo el protocolo de la aritmética. Nos queda este número. Como este número es menor que 23, pues entonces no va a haber error de redondeo, con lo cual se almacena sin error. En este caso hacemos lo mismo. Nos queda aquí 20, que también es menor que 23, con lo cual no hay error de redondeo. Y en este caso hacemos lo mismo, pero ya nos queda 30, con lo cual, como el 30 es mayor que 23, esta parte no se puede almacenar y se produce un error de redondeo. Cuando hacemos esta asignación, 1 partido por 3, pues sí va a haber error de redondeo, porque el 1 partido por 3 pues tiene infinitas cifras decimales. Y por último, al hacer a igual a 7 partido por 2, que es 3,5, si escribimos ese número en base 2, nos sale esto que está aquí, que de nuevo se escribe perfectamente en términos de la aritmética de 32 bits y por tanto se almacena sin generar ningún redondeo. Bien, para determinar cuál es el error de redondeo máximo que se va a producir, pues lo que tenemos que tener en cuenta es, como ya hemos visto en otras ocasiones, pues los números en la aritmética de precisión finita se distribuyen en intervalos de 2 elevado a e hasta 2 elevado a e más 1. Entonces, cuando nosotros tenemos un número z real y lo redondeamos, significa que lo aproximamos al número más cercano dentro de la aritmética, que es el número z con gorro. Es el número más cercano dentro de la aritmética al valor de z. Pero hay que tener en cuenta que en la aritmética los números se distribuyen en este intervalo y que la distancia entre los números va a ser del orden de 2 elevado a e por u. Significa que si tengo este número, el número siguiente va a ser el z más 2 elevado a e por u. Entonces, el número que yo quiero representar en la aritmética, que es el número z, pues cae en el intervalo que va de z a z más 2 elevado a e por u. Significa que lo más lejos que puede estar este número del número más cercano va a ser la mitad de lo que mide este intervalo. Y este intervalo mide 2 elevado a e por u. Y de aquí sale entonces que la diferencia entre z, que es el número que quiero aproximar, por el número de la aritmética, va a ser menor o igual que 2 elevado a e por u partido por 2. Entonces, esto determina el valor más grande, máximo, que puede tener el redondeo al aproximar un número por una aritmética de precisión finita. Por supuesto, el error mínimo de redondeo es siempre 0, porque si el número está en la aritmética, al redondearlo, pues no se comete ningún error. Entonces, esto nos da una indicación del error máximo que se cometen al hacer operaciones, ¿no? Y luego almacenar los números, ¿no? Aquí, en este resultado, lo que nos dice es que si dos números son distintos en la aritmética, entonces hay una distancia mínima entre ellos que no podemos obviar. Entonces, esto es importante a la hora de calcular en los algoritmos comparar variables. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que si yo tengo dos variables en una aritmética y yo quiero
comparar en un algoritmo esas dos variables, entonces no tiene sentido poner como test, pues por ejemplo, que esto sea menor que A por U partido por 2. ¿Por qué no tiene sentido? Pues porque según nos dice el resultado esto, el imponer que esto se cumpla es lo mismo que imponer que A sea igual a B. Porque si esto se cumple, entonces A tiene que ser igual a B, es decir, A no puede estar tan cerca de B siguiendo este criterio sin ser el mismo. Con lo cual, esto es formalmente incorrecto porque estaríamos comparando variables utilizando un criterio de proximidad entre ellas cuando realmente lo que estamos utilizando es un criterio de igualdad. Es decir, que a veces nosotros en los algoritmos queremos que tener mucha precisión y entonces ponemos aquí valores muy pequeños para comparar variables y, por ejemplo, que el algoritmo pare. Con frecuencia los algoritmos se diseñan para parar, pues cuando una variable y otra variable que normalmente es la misma pero en una versión anterior, cuando estas dos son, esa distancia es muy pequeña entre ellas, pues paramos. Entonces lo que nos dice esto es que al hacer la comparación tenemos que tener en cuenta la calidad de la aritmética para que la comparación tenga sentido. Entonces, algunas cosas importantes que hemos visto en este vídeo es, en primer lugar, que en la práctica el error de redondeo es el error más importante que aparece al hacer operaciones y almacenar el resultado en variables de la aritmética, que el error máximo que se produce al hacer un redondeo es del orden de la magnitud del número multiplicado por la unidad de redondeo partido por 2. Y por último, que los criterios de parada en los algoritmos, al comparar variables, tienen que tener en cuenta la capacidad de la aritmética, para que la comparación de variables no se convierta en un mero criterio de igualdad.